Bueno, mi nombre es Jorge Andrés Sánchez, yo soy comunicador social de la Universidad Externado de Colombia, especializado en herramientas virtuales para la educación y maestrante en comunicación estratégica. ¿Conoce la propaganda usada en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué opina sobre ella? Bueno, para hablar acerca de la propaganda en la Segunda Guerra Mundial me parece a mí pertinente que debamos contextualizar un poco el momento. La Segunda Guerra Mundial fue a mitad del siglo XX, en donde el mundo se dividió casi que en dos polos. Unos eran el eje que estaba comandado por Alemania, Italia, Japón y algo España, que eran los partidos del fascismo, ¿no? Y el otro era supuestamente Occidente, en donde estaba Estados Unidos, Inglaterra, la Unión Soviética y demás países. Para hablar acerca de la propaganda, yo creo que hay que hablar acerca de en qué momento se está llevando a cabo este suceso, en donde se entendía como comunicación algo muy homogéneo, se hablaba acerca del término de masa, se hablaba acerca de la propaganda política sobre todo y la influencia que tenía la comunicación en cuanto a tratar de manipular la opinión pública y además la influencia que también tenía la información en la publicidad, tratando de cautivar una sociedad de consumo que estaba ávida de consumir bienes y servicios. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál fue el papel de los símbolos durante este periodo? Bueno, a ver, si vamos a hablar acerca de los símbolos, símbolo hay que entender como ese elemento que por convención cultural entendemos nosotros con un mismo significado, ¿no? Entonces un símbolo es algo que de alguna manera nos aglutina culturalmente, ¿sí? Y lo interpretamos de la misma manera. Cuando estamos hablando de símbolos en la Segunda Guerra Mundial, es claro que, por ejemplo, lo que era el régimen nazi de Adolf Hitler, siempre simbólicamente estaba muy determinado en cuanto a la esvástica, en cuanto a ciertas canciones, en cuanto a cierta imagen de imperio que trataban de rescatar de Grecia y reivindicando en algo pues todo lo que eran los valores de Occidente que para ellos eran los válidos. Y en cuanto a Estados Unidos, pues Estados Unidos también usa muchos símbolos, ¿no? Los símbolos del tío Sam, por ejemplo, que tienes que enlistarte para defender la democracia, para defender la libertad. Eso hizo mucha mella en el público de la época, ¿no? En donde, pues, en el nacionalsocialismo, pues, se hablaba acerca de símbolos nacionalistas, reivindicación del pueblo alemán, y en Estados Unidos la reivindicación de lo que se llamaría como la democracia, ¿no? Del pueblo, la democracia y el orden occidental en ese sentido. ¿Cuáles fueron los medios más usados en la Segunda Guerra? Bueno, si estábamos hablando acerca de los medios de comunicación más usados en la Segunda Guerra Mundial, yo pensaría que la radio fue supremamente importante. ¿Por qué? Porque era un medio de comunicación inmediato, era un medio de comunicación masificado, o sea, toda la gente tenía radio en esa época. El cine, aunque el cine pues es creado por allá comenzando el siglo XX, no finales del siglo XIX, comenzando el siglo XX, pero el cine como medio propagandístico era muy importante. ¿M? Y la prensa, eran medios de comunicación que tenían mucha influencia en la gente y que la gente, el público general, consumía con avidez. ¿Qué cambios puede observar entre la audiencia de la Segunda Guerra Mundial y en la actualidad? Bueno, yo creo que los cambios que podemos encontrar en la audiencia desde la Segunda Guerra Mundial a la actualidad pues son varios. Uno, según los estudios que se han hecho, uno podría pensar que a mitad del siglo XX el público era un público que estaba acostumbrado a una serie de mensajes que iban a la masa. Era un mismo mensaje muy ideologizado o con mucha influencia de la publicidad, ¿sí? Y que de alguna manera querían manipular a ese público para consumir o para ideologizar. En cambio, si yo podría entender la audiencia ahora, es una audiencia como mucho más participativa, en donde existe mucha más libertad de expresión, en donde la gente tiene más posibilidad de hacer retroalimentación o feedback frente al mensaje, en donde la gente tiene mucha más posibilidad de capacidad de reaccionar frente a un mensaje. Y en ese sentido pensaría que la audiencia en este momento es como mucho más libre.
Eso es lo que uno podría anotar. A pesar de eso, a pesar de tanta información y tanta tecnología que tenemos ahora, yo a veces me quedo como pensando frente al tema y a veces veo que tanto en esa época, en la Segunda Guerra Mundial, hubo manifestaciones muy contestatarias y que no fueron como tan adoctrinadas por la comunicación de la época, sino que fueron también beligerantes y contestatarias, ¿no? O sea, uno se pone a ver, por ejemplo, el cine de la época, ¿cierto? Personajes como Orson Welles, personajes como el cine soviético, personajes como Charles Chaplin, que de alguna manera están de una manera contestataria y bien reivindicativa acerca de la expresión y de la libertad. Y a veces encuentro, por ejemplo, manifestaciones en la actualidad que casi que se vamos casi que a la homogenización otra vez, a eso de el mensaje manipulador y casi que idiotizante que tienen muchos mensajes en los medios tradicionales de comunicación. ¿Qué opina de la forma en que los medios transmitieron los sucesos en el marco de la movilización social de Colombia? Bien, yo pensaría que esa transmisión de los medios hay que mirar a los dos aspectos. Uno, como la transmitieron los medios tradicionales, medios que tienen demasiada influencia de ciertos poderes políticos, aunque dentro de esos medios tradicionales uno puede encontrar, por ejemplo, diferencias, ¿no? Es diferente RCN y Caracol de pronto al mensaje que podía transmitir Noticias 1, o el mismo trabajo que hizo Canal Capital o el mismo trabajo que hizo City TV, ¿sí? Ahí uno encuentra diferencias. Y en cuanto a los medios no tradicionales, o sea, o medios alternativos o las redes sociales, por ejemplo, podemos hablar acerca de una gran difusión de información, pero hay que buscar de qué tipo de medios estamos hablando. Tenemos que hablar acerca de determinados portales que son responsables, estilo por ejemplo La Puya, que ustedes bien saben que es del Espectador, estilo por ejemplo eh, bueno, Pirri, sí, gracias. Otro que se llama Verdad Abierta, otro que se llama Opinión Pública, que me parecen interesantes. Otros que sí no me parecieron tan pertinentes son de algunos influencers en donde trastaban la información de una manera muy sesgada, muy parcializada, y otros que no hacían sino pura bulla y puro, pues un ejemplo de EPA Colombia tratando de destruir el portal de Transmilenio, no sé, me acuerdo en dónde. Pues eso también lo encontramos en Internet. Entonces en Internet encontramos muchas cosas, uno tiene que ser muy selectivo en cuanto a qué tipo de información quieres tener en Internet. ¿Por qué piensa usted que la población al momento de protestar utiliza la música y las arengas? Bueno, a mí me parece que la música siempre ha sido parte importante de las manifestaciones culturales. Es más, la música siempre ha sido un elemento de protesta, de manifestación, del sentir de la gente. O sea, cuando uno, por ejemplo, se va a siglo XI, siglo XII, Carmina Burana era una cantata profana, que iba en contra de la religión, por ejemplo. Entonces imagínense ustedes, estoy hablando de siglo XI, siglo XII, cuando supuestamente la religión era tan importante, ¿sí? Y había una cantata profana, ¿no? Entonces la música siempre ha tenido como ese elemento dinamizador de la protesta social. Si vamos a hablar acerca de Latinoamérica, pues claro, podemos hablar acerca de la música protesta de los años 60, de los años 70, que recogía algo de la música folclórica, pero también recogía ese sentimiento de insatisfacción popular que había en esa época. Música como de Quilapayún, de Inti Illimani, el rock en Argentina, el rock brasilero, la misma salsa neoyorquina en los años 70 y 80 tenían mucho mensaje de protesta social. Entonces miren ustedes que siempre la música ha sido como vehículo dinamizador de esa protesta social. Si nos trasladamos más al momento actual y qué pasó en las jornadas estas
de la protesta social en Colombia hace 2 años, cerca de 2 años, pues hay parte de la música que se recogió del modelo de lo que está sucediendo en Chile en esa época, ¿sí? De la insatisfacción popular de ese momento y también, miren ustedes, de lo que sucede en los estadios con las barras bravas. Porque las barras bravas también son una especie como de movimientos, ¿cierto? Contrahegemónicos en términos de Gramsci, en donde están en contra de la hegemonía del sistema. Pues me parece que es importante porque eso aglutina, porque eso une. Fíjense ustedes que también recogieron esa música de los partisanos en Italia, en la Segunda Guerra Mundial, y eso vuelve a la protesta social mucho más dinámica, mucho más interesante, mucho más chévere para los jóvenes porque a eso le mete música, le mete baile, le mete fiesta, le mete carnaval. Entonces, me parece un movimiento bien importante en cuanto a reivindica el folclore, la insatisfacción social y la música, la cultura. ¿Cómo enriquecen las formas de comunicación en la actualidad? Bueno, yo creo que el Internet o la Internet ha dinamizado mucho la posibilidad que tenemos los seres humanos de expresarnos. Y en ese sentido los medios de comunicación han recogido toda esa tecnología y han vuelto los medios de comunicación mucho más dinámicos en cuanto a que ya una red social, ahí tenemos el audio, tenemos la imagen, tenemos la interacción, tenemos la posibilidad de interactuar con otras personas que estén viendo el mismo mensaje en el mismo momento, o la posibilidad de responder un mensaje, ¿cierto? A través de blogs, a través de una serie de plataformas que le permiten a las audiencias tener mucho más interactividad frente a los mensajes que nos están dando. A mí lo que me preocupa de eso es que en ese sentido se ha masificado mucho más el uso de los medios de comunicación. Ya cualquiera puede tener un blog, cualquiera puede tener una página, cualquiera puede tener un programa en YouTube, cualquiera puede tener un programa en TikTok, ¿sí? Cualquiera. Pero entonces ese cualquiera es que tanto puede ser visto por cualquier persona como también la persona que está produciendo contenidos puede ser desde una persona con una responsabilidad social muy importante a una persona que responsable, socialmente no sea responsable. Sí, eso en manos de un psicópata, eso en manos de una persona enferma, eso de una persona que se totalmente alienada por algún tipo de ideología. Eso me preocupa, ¿no? Porque asimismo tienen la posibilidad de viralizar esa información. ¿Se podría decir que las personas, al tener más fuentes de información, son menos manipulables y más críticas? Yo pensaría que sí, mi profesión es comunicador social periodista y uno en el periodismo siempre entiende que en la medida en que el ciudadano común y corriente tenga la posibilidad de confrontar las fuentes de información, de mirar a ver qué fuente de información se acerca más a la realidad, tiene más criterio, tiene más elementos para opinar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, me parece a mí que el Internet le da esa posibilidad a usted de poder llegar a las fuentes más profundas y poder nutrirse de esas fuentes para sentir o para mirar a ver si lo que dicen los medios de comunicación es cierto o no es cierto, ¿no? Entonces, y eso le da más sentido crítico a la sociedad. Ahí el lío es el siguiente, es que en Internet es un océano de información, ¿cierto? Pero puede tener kilómetros de profundidad, pero también puede tener 1 centímetro de profundidad. Entonces, si tú ves información sin profundidad en Internet, pues ahí te puedes quedar, ¿no? Y puedes opinar y puedes criticar con ese centímetro de profundidad, cosa que no debería ser así. ¿Qué opinas sobre la burla que incluye las arengas? Bueno, yo creo que el humor, yo creo que la sátira, yo creo que que el humor negro, yo creo que la ironía siempre han sido elementos contestatarios y contrahegemónicos. Sí, o sea, el papel del bufón de Palacio, ¿cierto? El bufón que se reía del rey, pero hacía parte pues de la corte y que el mismo rey le pagaba. Y que era una manera en donde ese bufón le mostraba la realidad, ¿cierto? De una manera irónica, de una manera satírica,
yo creo que es necesaria para toda sociedad, ¿sí? Entonces estas manifestaciones en donde se burlaban del poder, pues bueno, es que eso está bien que se burlen del poder, ¿sí? Está bien que el poder se vea enfrentado, ¿cierto? A través del arte, a través de la estética, a través del humor. Entonces es una manifestación, ¿cierto? Contrahegemónica, ¿cierto? En donde vuelve mucho más rica la protesta y mucho más nutritiva culturalmente una manifestación en contra de un sistema, ¿no? ¿De qué manera las teorías de comunicación pueden ayudar a explicar la polarización y discursiva que se evidenció durante el paro? Bueno, yo creo que las teorías de la comunicación, ustedes saben que la comunicación es una ciencia social, ¿cierto? Y ahí abreva, como dice Moragas, diferentes materias: la filosofía, la antropología, la economía, la sociología, la psicología, ¿cierto? Y entonces en ese sentido la comunicación es como el gran envase en donde llegan todas esas cantidades de ciencias y de disciplinas. En ese sentido, las teorías de comunicación lo que hacen es tratar de interpretar, ¿cierto?, la sociedad del momento. Y esa interpretación de la sociedad del momento lo hacen desde un punto de vista o funcionalista o crítico, dependiendo de la corriente teórica que tengan. Ustedes bien saben que la funcionalista es norteamericana y la crítica es europea. Entonces encontramos por ejemplo, en el estallido social que hubo hace 2, 3 años aquí en Colombia, encontramos que hubo mucho de funcionalismo. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, el programa de Iván Duque todos los días a las 4 o 5 de la tarde, en donde se trataba de manifestar o de informar qué estaba sucediendo en la época de la pandemia a través de números. Bueno, cuántos casos hay, cuántas personas se murieron, cuántos positivos hay. Eso es completamente funcionalista. O también podemos encontrar otro tipo de lecturas, tanto de la pandemia o como de las manifestaciones sociales de hace 2, 3 años, que son más críticas en cuanto a que responden a una especie de explicación de inequidad social, de falta de oportunidad de los jóvenes, de falta de oportunidad en cuanto al estudio, en cuanto al trabajo, en cuanto a posibilidades reales de tener todos aquí en Colombia un proyecto de vida justo, ¿sí? Entonces ahí uno puede encontrar las dos vertientes, ¿cierto? Tanto la teoría crítica europea como la teoría funcionalista. En ese sentido, lo que hacen las teorías de la comunicación es precisamente retratar la sociedad desde diferentes miradas, unas ideologizadas y otras no tanto. ¿Qué enseñanzas sobre la construcción de narrativas se pueden extraer de las estrategias comunicativas empleadas por los actores involucrados en el paro? Bueno, yo creo que la enseñanza que uno puede tener es que en este paro, ¿cierto? Infortunadamente lo que siempre trataron de hacer los actores, tanto los unos como los otros, fue manipular la información, ¿sí? Y casi que tratar de coger a la sociedad civil y decirle estos son los buenos y estos en contraposición son los malos. Hablando del Estado y hablando en muchas manifestaciones de lo que podríamos llamar la primera línea. Uno no puede llegar a absolutos en ese sentido. Y yo creo que la enseñanza que nos da es enseñarle a la gente, al común de las personas, a ustedes estudiantes, a todas las personas de la sociedad, es que uno no debe comer entero. Y ese no comer entero es llegar al fondo de las cosas, siempre documentarse muy bien, tratar de que la fuente de información con la cual yo me estoy nutriendo, me estoy informando, sea una información cierta, sea una información verdadera, que busque mirar, ¿cierto? Mirar un hecho real y tomar un punto de vista frente a ese hecho real. Y yo creo que esa enseñanza es importante precisamente para consolidar una cosa que es clave para todos nosotros, tanto para los periodistas como para la academia, como para toda la sociedad en su conjunto, que es preservación de la democracia. Yo creo que sin la democracia nosotros no seríamos ni academia, ni ustedes serían estudiantes, ni yo sería profesor, ni nadie sería periodista, ni habría opinión pública, ni habría absolutamente nada. O sea que siempre hay que tratar de mirar la democracia como ese bien común
en donde el país se pueda desarrollar de una manera justa, ¿no?